Grupo Aires. Amigos, bienvenidos a la sexta sesión de la Feria Virtual del Aire Acondicionado. Nos alegra que sigan compartiendo con nosotros este espacio de aprendizaje y actualización que nos ayuda a todos para nuestro día a día. El día de hoy me complace mucho presentarles al ingeniero Gustavo Sarabia, representante de la empresa FISAIR, que viene a platicarnos un poquito del control de humedad, precauciones y principios que a todos nos interesa. Bienvenido, Gus, ¿cómo estás? Hola Liz, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco mucho esta invitación a este foro, ya que se me hace una herramienta muy útil para nuestros clientes, nuestros amigos y nuestros colegas. Muchas gracias a todos. Muy bien, Gus. Pues te platico, tuvimos una sesión muy interesante con Donaldson anteriormente, donde nos platicaba riesgos de explosión, contaminaciones cruzadas y todo lo que tenemos que estar teniendo en cuenta a la hora de nuestros procesos y nuestras selecciones de equipos. Entonces, el día de hoy siéntete con la confianza, estás en tu casa. Amigos, les pido por favor que sigamos la misma dinámica de la sesión anterior. Por favor, dejamos que el ingeniero Gustavo nos desarrolle el tema. Al final les pido que hagan sus preguntas, comentarios en el chat y con mucho gusto al final de la sesión las platicamos todas. Gus, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues me presento con ustedes. Mi nombre es Gustavo Sarabia. Cuento con una ingeniería mecánica, como también con una maestría en administración y finanzas. Eh, en el ámbito laboral, en el tema del aire control, tengo una experiencia alrededor de 10 años, por lo cual, pues tengo la capacidad y también puedo apoyarlo y dar soporte, control de humedad. Eh, También, pues, quiero platicarles acerca de FISAIR. Empresa FISAIR, su origen proviene de España. Actualmente, FISAIR cuenta con 5 plantas eh, alrededor del mundo y 3 se encuentran en España, una en Portugal y una en México. Eh, Muy bien. el tema que les tengo preparado para exponerle viene siendo la humedad relativa controlada, protegiendo calidad, cumplimiento y utilidades en la industria actual. En la presentación pueden ver mi correo, mi número telefónico para cualquier duda. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Listo, Liz. Muy bien. Eh, Bueno, iniciando con la presentación o el tema que les tengo, pasamos al índice. En el índice les tengo preparado, por ejemplo, como primer punto, vamos a platicar los principios de la carta psicométrica, desunificación por absorción versus la desunificación mecánica. En el otro subtítulo tenemos cargas, diseñamiento y de las unidades. En el punto 2 tenemos las precaución, condiciones del aire exterior, caudal del aire real, condensación en el conducto de aire húmedo. Y en el tercer punto tenemos la posibilidad de instalación y planos. Como segmentos tenemos algunos ejemplos y productos. Como habíamos comentado, el primer punto vamos a platicar sobre la carta psicométrica. ¿Qué es una carta psicométrica? Viene siendo un mapa en el cual con 2 parámetros podemos localizar todo lo que se encuentra en el entorno de ese punto. ¿Cuáles son esos 2 puntos o esas 2 variantes? Puede ser humedad relativa, humedad absoluta, entalpía, bulbo seco, bulbo húmedo y, y, y humedad absoluta. El primer punto en el cual vamos a ver en la tabla psicométrica viene siendo la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco es la temperatura que tenemos
en el ambiente y normalmente la medimos con un termómetro. En la carta psicométrica se encuentra en la parte de abajo, es la línea roja que está en la parte de abajo y la unidad con la temperatura de bulbo seco viene siendo con grados centígrados o grados Fahrenheit. Otro punto de la carta psicométrica viene siendo la humedad absoluta. La humedad absoluta es la cantidad real de vapor de agua en el aire medida como la masa de vapor de agua constante en un volumen de aire específico. En pocas palabras, ¿qué es la humedad absoluta? Viene siendo el peso en un volumen de aire. Y la unidad viene siendo kilogramos, kilogramo o kilogramos, kilos, granos, libras, dependiendo el peso. Y se encuentra en la parte de un costado de la carta psicométrica. Muy bien. Otro punto viene siendo la humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad que el aire puede contener a esa temperatura. Esta referencia la encontramos en porcentaje. La carta psicométrica son las líneas curviadas que van ya sea de 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta llegar a 100% en la carta psicométrica. Muchos clientes me comentan o nace la confusión entre humedad relativa y humedad absoluta. Si vemos ahorita, los dos conceptos son bastante diferentes, por lo cual, pues sí, hay bastante diferencia de uno a otro. Una humedad absoluta viene siendo una unidad de peso, y la humedad relativa viene siendo unidad de porcentaje que varía en función a la temperatura. Si la temperatura incrementa y es más elevada, el porcentaje de humedad relativa tiende a caer. Si la temperatura baja, la humedad relativa tiende a subir. Otro punto viene siendo la temperatura de bulbo húmedo. El bulbo húmedo se refiere a un termómetro que está cubierto por un paño húmedo para medir la temperatura resultante de la evaporación del agua. Y en la carta psicométrica la vemos en la línea inclinada. Otro punto viene siendo el punto de rocío. Es la temperatura a la que el aire debe enfriar para que el vapor de agua que contiene se sature y comience a condensar. El punto de rocío viene estando en la línea de la saturación y este punto lo vemos normalmente cuando en un clima cálido que sacamos algún bote o un refresco del refrigerador, lo colocamos en la mesa y empieza a condensar. Esas primeras gotas viene siendo el punto de rocío en el cual se encuentra sea la botella o el producto. Y como referencia lo vamos a encontrar con grados centígrados o grados Fahrenheit. Y por último tenemos la entalpía. La entalpía es el flujo de energía termodinámica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es presión-volumen, es decir, la cantidad de energía en un sistema intercambiado con su entorno. Y es la línea inclinada que tenemos en la carta psicométrica. La unidad con la cual lo vamos a encontrar va a ser kilojoules. Muy bien. El siguiente tema que vamos a platicar son los principios de sorción contra mecánica. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a entrar en materia. La parte de desunificación por absorción versus la desunificación por mecánica consiste de la siguiente forma. La desunificación mecánica es la desunificación basada en un enfriamiento al enfriar el aire que pasa por debajo de su punto de rocío. La unidad se condensa y el aire se desunifica.
Por ejemplo, en la imagen que tenemos a un costado, donde viene el flujo del aire a 70 Fahrenheit con una humedad absoluta de 56 granos libra, al pasar por un serpentín, lo que hacemos es, el serpentín normalmente se encuentra a 55, 40 grados Fahrenheit. Como se encuentra frío el serpentín, ya sea un serpentín puede ser de expansión o un serpentín puede ser que lo manda las bombas del chiller. Una vez que pase el flujo del aire a través del serpentín, empieza a condensar el flujo del aire y cae en la parte inferior donde se encuentra la charola y, y el flujo del aire atravesando las aletas del serpentín baja su temperatura y la humedad absoluta también la baja. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos 45 Fahrenheit versus 44 granos libras de humedad absoluta. Con la desunificación mecánica, condensamos en el serpentín evaporativo por un sistema de enfriamiento. La alimentante solamente para la aplicación de la desunificación mecánica viene siendo solo confort. Ok. En la parte de la desunificación por sorción, utilizamos las propiedades de la materia para absorber la humedad de sílica, o viene siendo el rotor de sílica o rueda de secante de sílica. Más energía, pero sobre todo calor muy disponible en temperaturas húmedas, secando hasta un punto de rocío muy bajo. Muy bien. Entonces, Gus, entendemos que en esta cuestión existen dos tipos de deshumidificación. La mecánica, que se maneja bajo serpentines, y la desorción, que tenemos un agente como especial agregado a este equipo, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de aplicaciones recomiendas, o sea, no nada más que sean de confort, sino en qué otro tipo de aplicaciones podríamos utilizar la deshumidificación mecánica? Ok, como lo indica en la parte de arriba, la desunificación mecánica solamente nos va a servir para confort, para climas, se puede decir, con una temperatura de 18 grados, 20 grados, que se requiere una humedad del 50%, pero cuando lleva humedad más baja, por ejemplo, en procesos críticos farmacéuticos que es de 30 a 60%, como ahí se requiere una humedad más baja, no se puede aplicar solo la desunificación mecánica. Ahí es donde se tendría que integrar la parte de la desunificación por sorción. Solamente en confort es donde puedes aplicar la parte de la desunificación mecánica. Muy bien, muchas gracias. Ah, usted. Listo. Otro punto, o la parte platicando del tema de sorción, viene siendo la desunificación por rueda de secante, como lo muestra en la pantalla. ¿Cómo reactivamos esta rueda de sílica? Si se fijan en la parte de abajo, en la esquina, tenemos dos flujos. Vienen encontrados. Un flujo entra, pasa a una caja roja que viene siendo una fuente de calor. Al pasar por la fuente de calor, lo que hacemos es calentar el flujo del aire y mandarlo hacia la rueda. Solamente vamos a calentar una sección de esa rueda. En la flecha de abajo, donde viene entrando hacia la rueda, ese viene un flujo ya sea de un proceso. Al pasar el flujo del aire del proceso que pasa a través de la rueda de secante, lo que hacemos es secarlo. ¿Cómo lo vamos a secar? Con el mismo aire caliente vamos a reactivar o regenerar las partículas de sílica en la rueda para que cuando pase el flujo del aire con humedad, las partículas de humedad se le adhieran a la rueda de secante y cuando pase hacia el lado del ventilador, ya pase el flujo del aire seco, pero con una temperatura de 40 a 35 grados centígrados. En el otro lado, cuando viene en la cuarta parte donde viene pasando el flujo de aire caliente, solamente al pasar por la rueda, aparte de reactivar las partículas de sílica, lo que vamos a hacer es desprender las partículas de humedad para sacarlo hacia el área, hacia el exterior. En ese punto sale la temperatura elevada
pero con una humedad muy alta, ya que viene siendo lo que estamos removiendo de la rueda de secante. Muy bien. Una de las preguntas que nos hacen normalmente nuestros clientes es más o menos qué tiempo de vida tienen estas ruedas de secantes. Normalmente el tiempo de vida varía en función o dependiendo del funcionamiento que le apliquen al equipo, ya que, por ejemplo, si ustedes mantienen un nivel de filtración muy bueno, las ruedas de secante te pueden durar de 10 a 15 años, pero si normalmente solamente no realizan mantenimientos, no hacen cambio de filtros o muy esporádicamente, ahí cae de 5 a 7 años. Todo es función de la limpieza que le van a aplicar al sistema, ya que en el equipo, si se fijan, es como un filtro. Cuando pasa el flujo del aire, retiene todas las partículas dentro de la rueda. Si no se desmonta, se limpia, pues se puede tapar muy pronto. Muy bien. ¿Listo? Sí. Ok. Platicando sobre el tema de zonificación por sorción versus mecánica, mostramos, bueno, la parte de un sistema por expansión empieza cuando el compresor aumenta la temperatura y la presión de la temperatura del gas refrigerante. Una vez que el compresor entra, mueve el circuito y va hacia la condensadora. En la refrigerante de la condensadora mueve el líquido y libera calor en el aire que pasa a través del serpentín del condensador. Posteriormente va hacia el almacén de refrigerante y posteriormente va el refrigerante hasta llegar a la válvula de expansión. Una vez llegando a la válvula de expansión, va hacia el evaporador, donde el refrigerante se expande dentro del serpentín, eliminando el calor del aire que pasa a través de las aletas. Y otra vez se cierra el circuito que va hacia el compresor. Si lo vemos en la carta ciclométrica, estamos en un punto y al entrar la etapa del enfriamiento, vamos a llevar el punto hasta la etapa de la saturación. Por eso la curva de la flecha roja se dirige llevándolo hacia la saturación, que viene siendo el punto de rocío. Y, y el lapso del punto 1 al punto 2 es una pequeña parte donde vas a desunificar. Los sistemas mecánicos, los sistemas de enfriamiento primero enfrían el aire hasta su punto de rocío del 100%. Después de ese punto, un enfriamiento adicional elimina la humedad. Cuanto más se enfríe el aire, más será. Y aquí vemos otro ejemplo igual. Está la parte del evaporador, baja hasta el punto de rocío y en el punto, en el punto color verde es donde tenemos una rueda de secante. Al pasar el flujo de ese punto en una rueda de secante, bajamos la humedad absoluta hasta llegar a 5 granos libra. Y en el otro punto llevamos a la saturación, pero si nos vamos del lado derecho donde se encuentra el resultado de la humedad absoluta, vemos de que sigue secando más un equipo con sorción. El principio de un desunificador por sorción. Pero ¿qué pasa ahora si aplicamos las dos tecnologías? Si sería la desunificación por sorción versus la desunificación mecánica. En nuestro diseño tenemos que en el punto 3 viene siendo el aire de reactivación. Pasa por la fuente de calor, lo llevamos solamente a la cuarta parte y en el punto 4 viene siendo el aire húmedo, la salida de la parte de la reactivación. En el punto 1 tenemos el flujo del aire de proceso. Llega el flujo del aire de proceso, pasa por la rueda de secante, punto, tenemos el aire seco.
pero en algunos procesos se requiere tener una humedad más baja, por lo cual lo que hacemos o aplicamos es colocar una etapa de postenfriamiento para entregar condiciones más bajas. Si vemos la carta psicométrica, solamente estamos bajando del lado inclinado, pero muchas veces se requiere mantener 18%, 20% más relativa y normalmente nosotros en ese punto tenemos 35, 40 grados, por lo cual se le coloca la parte del postenfriamiento y del punto que estamos lo llevamos hacia el lado derecho para enfriar. Ahora, ¿qué pasa si la unidad no tiene un preenfriamiento o viene ya sea el aire del exterior? Ahora, en igual de colocar una etapa de postenfriamiento, lo vamos a mandar a la etapa del preenfriamiento. El secado sería, eh, llega, llega el flujo del aire, pasa por la etapa del preenfriamiento. Ahí lo que estamos haciendo en la carta psicométrica, lo llevamos hacia la saturación, bajamos y posteriormente bajamos con la rueda de secante, entregando condiciones más secas. ¿Hay alguna diferencia si está antes o después el preenfriamiento o el enfriamiento? Es dependiendo del proceso, ya que, por ejemplo, en condiciones donde no se tiene un preenfriamiento o en condiciones que se requieren un mejor secado, se le coloca la etapa de preenfriamiento adicional. Si no lo cuenta, se le coloca el preenfriamiento para llevar la condición a puntos más secos. Si tienes el preenfriamiento, pero no tienes la etapa del postenfriamiento, bueno, ¿en qué depende de uno al otro? Si tu proceso se requiere una temperatura y una humedad que no importa la temperatura, tú puedes, si tú solamente buscas un set point de porcentaje de humedad relativa, se le puede colocar el punto de preenfriamiento siempre y cuando cumplas con el objetivo del set point. Pero si estás buscando una temperatura también adicional de una humedad, se le tiene que colocar la etapa de postenfriamiento para que una vez secando, entregar la temperatura que requieras. Muy bien. Los procedimientos de diseño. Procedimientos de diseño constan de 5 pasos. El primer paso sería definir el propósito del proyecto, actividad dentro de la sala o revisar si el proyecto se va a llevar en otra ciudad, en otro, o en dónde se llevaría el proyecto. En el punto 2 dice establecer niveles de control y tolerancia. Aquí tenemos que revisar el alcance que tenemos, dónde se instalaría la unidad, qué suministros periféricos tendríamos, cuáles son los parámetros que se llegarían a considerar, relacionado a las tolerancias del equipo. En el punto 3 dice calcular las cargas de calor y humedad. En este punto es muy importante, ya que aquí tenemos que evaluar todas las condiciones que nos afectan a nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos que evaluar cuántas puertas hay, si si hay áreas o factores que afecten el producto, si hay muros abiertos, todo lo que implica una carga extra a nuestro sistema. En el punto 4 dice seleccionar y dimensionar y colocar los componentes. Energía disponible para la reactivación y la ubicación. Una vez que realizamos el cálculo de humedad y de calor, necesitamos saber si nuestro cliente tiene suministro de vapor o si no tiene suministro de vapor, sería ver si tiene gas LP. Si no tiene nada de ninguno de estos dos, vamos con la resistencia eléctrica. Mismo caso sería para deshumidificación como humidificación. Ya que, por ejemplo, si no se cuenta con vapor, vemos el método de resistencias eléctricas para
hacer que nuestros equipos trabajen de la mejor manera. En el punto 5 dice selección de controles y la ubicación. ¿Qué tipo de controles? Pues, por ejemplo, puede ser si se requiere etapas de preenfriamiento, postenfriamiento, precalentamiento, postcalentamiento, humidificación y también revisar la ubicación. No es la misma si un equipo trabaja a nivel con una altura de Ciudad de México. Son diferentes alturas y pues se tiene que considerar todos esos puntos. Muy bien. ¿Y cuál crees que es el error más común al calcular los equipos de deshumidificación? Que se considere algo erróneo. Por ejemplo, normalmente cuando yo solicito que me pasen la información, yo trato de realizar una visita en campo para hacer doble check y revisar que no se me haya pasado algo, ya que si solamente me mandan la información tal como me la mandan, se puede mal diseñar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el cliente no considera otros factores que le puede provocar una infiltración extra al sistema. Sí, por ejemplo, al momento de que se selecciona una unidad, debes de considerar el material en el cual se construyó el cuarto, si fue tabla roca, multipanel o cemento. O, por ejemplo, en las puertas, a lo mejor me ha tocado varios casos con clientes de que, de que solamente me dice, tengo 2 puertas, pero no cuentan las puertas de salida de emergencia. Sí, Las famosas infiltraciones. sí, eso es lo que más afecta a un sistema. Muy bien. Cargas, dimensionamiento de unidad. Como ya habíamos comentado, las cargas pueden ser por ventilación, humedad de producción por persona. No es la misma que esté trabajando una persona a que sean 20 personas y que el trabajo de una persona esté solamente parado o que esté de un lado hacia otro. Si la persona anda de un lado a otro, va a generar más humedad en el área. Las infiltraciones. Una infiltración puede ser ya sea de las orillas de las puertas, una puerta abierta, un muro abierto, o que las puertas normalmente preguntamos si siempre va a estar abierta, preguntar si cuenta con puertas hawaianas o cortina de aire. Si no cuenta, ahí vas a tener una infiltración constante. Materiales y productos húmedos. Aquí hay otro factor también. Una vez cuando se evalúa, necesitamos revisar qué es lo que vamos a controlar. Si va a ser un túnel de secado, si va a ser un lecho fluido, ya que en la mayoría de los túneles de secado, lo que se seca es el producto que viene en el túnel. Y ahí muchas veces el producto viene con una humedad y se requiere remover. Si no se evalúa la condición del producto, puede que el equipo quede limitado. Evaporación superficiales y permanencias al vapor. Si hay vapor en el área, también va a haber una humedad constante que también la tenemos que seleccionar, evaluar y seleccionar el equipo. En resumen general, las posibilidades de carga, dice, utilizando un cuestionario breve, realizamos un cálculo de humedad para determinar la unidad requerida para batir la carga de humedad. Una vez calculada todas las cargas y considerar otras necesidades, necesitamos seleccionar un deshumidificador. Si se fijan en la imagen, se encuentra una persona, se encuentra ahí la ventilación, infiltraciones, temperaturas de humedad y también los otros equipos generan. Una vez que para seleccionar el equipo, mandamos el cuestionario de cargas de humedad. En el cuestionario de cargas de humedad vienen preguntas fáciles, no son preguntas técnicas, son preguntas, por ejemplo, vienen preguntas como quién es el cliente final, el contacto, el nombre de la persona que nos está enviando la información, el puesto, la altura donde se seleccionaría el producto, qué es lo que se va a realizar, si va a ser para una farmacéutica,
se va a utilizar en una tableteadora, si se va, qué aplicación va a ser, porque en función a la aplicación depende la unidad. Si el equipo va a trabajar en la parte dentro de la nave o si el equipo va a trabajar en intemperie, ya que las unidades son distintas. Se le coloca una carcasa extra para que en la intemperie le pueda trabajar con mayor tiempo y no se dañen, por ejemplo, los displays. Para el diseño necesitamos saber las dimensiones del área, cuántas puertas van a haber, cuántas personas van a trabajar, eh, todo lo relacionado que involucre una infiltración a nuestro sistema. Una vez llenado todo el cuestionario, nos pasamos ahora a la parte del llenado del formulario de cargas de humedad. El formulario de cargas de humedad, básicamente lo que hacemos es la información que nos compartieron en el cuestionario, la pasamos hacia nuestro formulario. Ya, por ejemplo, ahí colocamos las temperaturas que tiene, la temperatura a la cual se tiene que llegar y la temperatura en la cual es la que llega la más crítica en el ambiente. Si es un túnel secado, ponemos el peso que se tiene y cuál es el peso que se debe llevar. Y toda la información la llenamos en nuestro formulario. Y una vez que llenamos toda la información, al final nos da una información de cuánta humedad es la que se requiere remover al sistema. En base a esa información, ahora sí ya nos vamos a nuestro de FISAIR y ahora sí ya seleccionamos la unidad que se requiere para llegar para cumplir esa necesidad. Muy bien. ¿Qué tiempo de entrega tienen los equipos de FISAIR? Depende, si hablamos de un humidificador, anda alrededor entre 7 a 10 semanas. Si es un deshumidificador, anda entre 13 a 16 semanas. Y se fabricarían en la planta de Puebla. Considere las condiciones máximas de desventaja de cada ciudad de verano, temperatura y humedad. ¿Por qué es importante este punto? Porque si se diseña el equipo en Ciudad de México y el equipo se va para el lado de Mexicali, son otros climas, por lo cual el punto que andabas buscando se va a desfasar mucho, ya que el Mexicali viene siendo un clima más húmedo que en la Ciudad de México, por ejemplo. Y buscamos donde se instalaría el proyecto y llevar y buscar la temperatura más crítica. También consideramos la altura sobre el nivel del mar. Si se especifica ventilación no intencionada, añada un 10% y un 30% en cargas adicionales según la calidad del edificio. Sé que el aire exterior siempre es más económico que secarlo de una habitación. La capacidad de secado de una unidad depende del flujo del aire que pasa por el rotor. Al dimensionar, tenga en cuenta que el flujo del aire máximo puede suministrar en la unidad. Las unidades por sorción secan hasta un punto de rocío muy bajo. La derivada del aire seco es muy común. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación de una unidad. Tenemos la entrada de reactivación, entra, pasan por nuestra unidad, la calienta, pasa por la rueda y al pasar de la rueda a la salida del ventilador sale donde dice aire húmedo, viene siendo la salida de reactivación. Si se fijan, la separación de un ducto a otro ducto, siempre y cuando se va a instalar dentro de una nave, debe de ser 3 metros, ya que si se acorta a 1 metro o 30 centímetros, lo que vamos a hacer es arrojar el aire húmedo y otra vez lo vamos a recircular por la entrada de reactivación. Y para nuestro sistema va a batallar mucho más porque vamos a estar echando humedad y jalando el mismo aire húmedo.
por lo cual se recomienda una separación. Posición de instalación. Para nuestro sistema 1, preenfriar el aire de aire nuevo y deshumidificarlo en una en una unidad de secante antes de mezclar con el aire de retorno de, de la habitación. Cuando el sistema requiere una gran cantidad de aire de reposición, en el esquema suele ser más económico que la instalación. En nuestro sistema lo que tenemos viene la entrada de aire nuevo, lo pasamos por un serpentín y posteriormente lo pasamos a una rueda de secante y después lo mandamos hacia una UMA donde le aplicaría ya sea un post-enfriamiento, un post-calentamiento y ya lo mandaría al área dependiendo la condición que se requiera. En el sistema 2, preenfiar el aire nuevo y luego mezclarlo con el aire de retorno antes de desunificarlo con una unidad de secante. En el sistema 1, esta configuración suele ser más óptima es una opción más económica, ya que aquí lo que estamos separando viene siendo la etapa de preenfriamiento y viene siendo después juntar una UMA con la rueda de secante y la parte del preenfriamiento, de post-enfriamiento y el post-calentamiento. En el sistema 3, preenfriar la mezcla del aire de reposición y el aire de retorno antes de desunificarlo con una unidad de rueda de secante. El aire frío mejora el rendimiento del desunificador, aumentando la capacidad del sistema y en algunos casos permite al diseñador utilizar una unidad más pequeña. ¿Por qué? Aquí estamos integrando todo y lo que estamos buscando es un set point. Y como tenemos preenfriamiento, la rueda de secante, enfriamiento y postcalentamiento, buscamos un set point y la unidad busca llegar a ese set point y muchas veces no se requiere una rueda de secante de mayor capacidad. En el sistema 4, mezclar el aire de reposición y el aire de retorno antes de desunificarlo con una humedad de secante, preenfiar. Si el aire de mezcla no transporta la proporción significativa de la carga de humedad, puede que no sea útil enfriarlo delante de la unidad de secante. Por lo cual, aquí se integra todo, pero también aquí es importante si la mezcla no viene tan fresca, ahí puede que no te afecte un poco al equipo. Estos son para climas donde viene, más bien para etapas donde el flujo del aire viene por debajo de 20 grados centígrados, para que los 20 grados centígrados entre a través de la rueda secante y tenga un mejor desempeño la unidad. Muy bien. Todo este tema de la posición de instalación, pero una pregunta que normalmente nos hacen es ¿qué tipo de mantenimientos llevan estos equipos? ¿Cada cuándo se da? ¿Cómo es que se da? ¿O qué recomendaciones nos das para este tipo de deshumidificadores? Ok, ¿qué mantenimiento se aplica? Para el mantenimiento solamente se aplica si es mensual, solamente se realiza una limpieza de filtros cada mensual o cada 15 días. Si el equipo ya lleva más de 6 meses o 9 meses, el servicio que se le tiene que realizar es ya sea desmontar la secante o revisar la rueda de secante, que no esté desgastado los sellos, que la rueda de secante se encuentre bien. Muchas veces con el producto tiende a bloquear la rueda y lo que hacemos es bajar la rueda en un periodo de 6 a 9 meses y sopletear la rueda de secante. Y al momento que bajamos la rueda, lo que revisamos viene siendo la circunferencia del sello y el rotor. Ah, perfecto.
Para el momento de posición de instalación, ya sea, por ejemplo, de un lado inyectamos el aire seco y del otro lado jalamos el aire que vamos a secar, el aire que viene húmedo. Si se fijan en un cuarto frío, del lado donde se encuentran la entrada donde ponen la caja de los trailers, viene el aire que va a jalar el aire húmedo, lo mandamos a la etapa del desunificador, lo desunificamos y mediante el ventilador lo mandamos hacia el otro lado. Esto es para que haga un barrido de un lado hacia otro. Muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos o planos de los equipos que tenemos. Fíjate que otra de las preguntas que nos han hecho mucho es, por ejemplo, si en tus equipos ya está especificado la velocidad de la rueda de secante o si se diseña o cómo podemos saber a qué velocidad va esta rueda. Bueno, al momento que se selecciona la unidad, nosotros en nuestro software nos arroja la velocidad. Normalmente esa velocidad no se mueve. Normalmente la velocidad que tiene es de 8 a 9 revoluciones por hora. Gira muy lentamente. En dar una vuelta tarda alrededor entre 7 a 8 minutos. Todas las ruedas, no importa el tamaño. Sí, no importa el tamaño. A lo mejor las ruedas más pequeñas tienen 6 minutos, pero la mayoría no sobrepasa los 10 minutos. Muy bien. Ya que al momento que sobrepasa los 10 minutos se alarma. Muy bien. ¿No? Otra de las preguntas que nos hicieron es que si los rotores y las ruedas de secantes tienen como un parámetro de máxima temperatura y cómo lo podemos saber. Ok, ¿cómo lo puedes saber? En algunas unidades, al momento que se diseña la unidad, se mete la información a un software y en el software nos dice, ¿sabes qué? Para que puedas abatir la carga de acuerdo a la selección que estás diseñando el proyecto, se requiere mantener 200 grados centígrados, se requiere mantener 150 grados centígrados a la entrada donde se encuentra la parte del calentador, ya sea por vapor o por resistencias eléctricas. Una vez llegando a esa temperatura, nosotros vamos a garantizar la entrega a la cual se diseñó el proyecto. ¿Cuál es su alcance? Todo depende de la rueda. En algunos casos me ha tocado ver que arriba de 200 grados centígrados la rueda tiende a ya no ser tan eficiente, por lo cual normalmente en algunas ruedas se requiere mantener por debajo de 200 grados centígrados. Sí. Bueno, regresando aquí a la diapositiva y recapitulando a la carta psicométrica, si tenemos, si estamos en el punto del medio de las flechas, ir hacia la parte del frío, vamos a colocar serpentines de expansión o serpentines por agua helada para llevar de un punto, para cambiar la temperatura, ya sería bajar la temperatura de 65 Fahrenheit a llevarla a 40, 35 Fahrenheit. Se ocupa la tecnología de serpentines para llevar el punto de, de, del medio le queremos meter humedad y frío, tenemos que colocar un panel evaporativo. El panel evaporativo viene siendo las unidades de lavadas que usan una especie de cartoncito o un panel evaporativo, el cual el panel se moja, pasa el flujo del aire a través de él. Si está muy elevada la temperatura, al pasar por el panel, baja la temperatura, pero también se humedece, por lo cual le aporta humedad a ese flujo del aire. Si queremos solamente meter aire frío y desunificación, tenemos que colocar un catabar o una unidad de expansión. Para un sistema donde se requiere humedad y calor, puede ser un humidificador, el cual humidificador por vapor, el cual el vapor inyecta, al meterle vapor, vamos a meter vapor, aire caliente y aire húmedo y vamos a ir a incrementar ese punto. Si
Si solamente queremos caliente y desunificarlo, vamos a colocar la rueda de secante. En la rueda de secante, la tecnología en el punto de reactivación, vamos a entregar el aire caliente y seco. Ahora pasamos a la parte de los productos que ofrece Fisair. Muy bien. Bueno, Fisair maneja un portafolio donde vienen la parte de los desunificadores, humidificador y el panel evaporativo o enfriadores evaporativos. En el primer punto tenemos los desunificadores por vapor. El sistema de inyección de vapor trabaja con vapor de caldera a presión con un tubo de doble camisa y el separador de gota. Este tipo de equipos, ¿en qué ejemplo lo podríamos ver o dónde los has instalado? Estos equipos se han instalado en varias farmacéuticas donde el cliente dice, yo tengo el suministro de vapor. Ok, ¿qué tipo de vapor es? ¿No? ¿Qué es vapor limpio? Ok, lo que hacemos en la parte donde está el separador, llega el vapor, lo conectamos aquí el vapor que viene del suministro del cliente y de aquí ya se manda hacia la UMA. Esto es para buscar, para clientes donde la condición de humedad es muy baja y requieren mantener una humedad alta. ¿Y estos equipos se pueden instalar en el interior o en el exterior o no importa? Se instalan en el interior de la UMA y más bien se instala donde se encuentra la UMA. Se le hace el arreglo y se coloca el equipo. Ah, muy bien. Sí. Tenemos el modelo FSA y el modelo MT2. El sistema de inyección, dispersión de vapor trabaja con vapor de caldera a presión o vapor sin presión generando por generador de vapor isotérmico. Si el cliente nos dice, ¿sabes qué? No tenemos vapor de caldera ni vapor limpio. Lo que hacemos nosotros es buscar equipos que tengan resistencias eléctricas o electrodiodos, pero aquí depende de la condición en la cual tenga el cliente. Más bien, si el cliente no tiene vapor, vamos a ir con los equipos de resistencias eléctricas o el que viene siendo el resistivo o el de electroyodo. La diferencia de uno al otro es de que el electroyodo es, para poderse instalar, se tiene que hacer un análisis del agua, ya que si el agua viene con una pureza muy baja o muy alta, le puede afectar al equipo y no puede trabajar en óptimas condiciones. En cambio, el equipo resistivo, si entra el agua, tal como entre, la va a calentar con las resistencias eléctricas, va a generar el vapor y lo va a mandar hacia el dispersor, que el dispersor va a ser el que va a mandar el aire húmedo a la UMA. Esto energético, ¿cuál de los dos consume más energía? El resistivo, ¿del resistivo al electroyodo o del de vapor? Sí, de los dos. Vapor El de vapor y el del electrodiodo. la diferencia del de vapor al equipo de resistencia eléctrica, pues si tienes la caldera, no te va a generar mucho consumo, sino que nomás el suministro de vapor. En cambio, si tienes el equipo de resistencia, conforme trabaje el equipo, va a quemar o va a trabajar las resistencias eléctricas y va a consumir más amperaje. Por lo cual, lo más de uno a otro, el que va a gastar más viene siendo el de resistencias eléctricas. Sí. Muy bien. Y tenemos otra unidad que también trabaja con vapor. Este equipo trabaja con una tina que lo que hace es, viene el vapor industrial, pasa por un intercambio de temperatura. Al calentar este intercambiador, esta tina este recipiente se llena de agua. Y al calentar el intercambiador, generamos vapor limpio y ese vapor limpio lo mandamos a la UMA. Y aquí estamos mandando vapor limpio de un vapor industrial.
Para los equipos deshumidificadores tenemos la serie DFRA, que este equipo trabaja de 456,000 y tenemos para unidades de mayor capacidad de 7,500 a 24,000 metros cúbicos sobre hora. Este mueve más flujo de aire y a diferencia de a esta unidad, esta unidad viene con doble pared, por lo cual elimina los puentes térmicos. ¿Y ese tipo de equipo, dónde lo han instalado o para qué industria? Este, El de Flex. el Deflex, se instala mucho en industrias farmacéuticas. Ok, eso no va en el ducto. No, estos nos van en un ducto, son unidades grandes que se miden alrededor, por ejemplo, dependiendo del modelo, puedes medir ya sea de unos 4 metros por unos 2 metros de ancho, por lo cual se pone dependiendo una zona donde indique el cliente, en un mezanín, en un área donde no tenga espacio, porque también debe tener espacio hacia los lados para que en el mantenimiento puedan abrirse las tapas y y hacerle mantenimiento o servicios de limpieza a la unidad. Por eso se requiere que tenga un metro y medio más a su periferia para poder dar mantenimiento. Muy bien. Otras unidades, tenemos la DF siendo un poco más pequeña, mueve alrededor de 300 FM y viene de acero inoxidables. Esta unidad también se utiliza mucho en farmacéutica y para cuartos fríos tenemos esta unidad que es de la línea Difrigo. Esta unidad, la tecnología que hace, viene igual con una rueda de secante, pero a diferencia de los otros modelos, tiene un post-enfriamiento que se puede decir que no consume energía, ya sea que no consume energía por una manejadora, por una condensadora, ni consume energía. Porque, ¿cómo lo hace? El flujo, estos equipos solamente se instalan en cámara fría, donde la temperatura está a menos 10 grados centígrados. Vienen dos conductos que vienen del área, que son estos dos, se toman del área donde vienen de 10 grados centígrados. Uno pasa a través de la rueda de secante, el otro va y pasa por unas placas de metal. Al pasar por las placas de metal de 10 grados centígrados, lo que hacemos es enfriar las placas para que con el otro conducto que tenemos acá, que pasa a través de la rueda, sale de la rueda, al pasar de la rueda, se incrementa la temperatura, pero como tenemos aquí estas placas, lo que hacen es un post-enfriamiento que te ayuda a enfriar el aire, enfrías el aire y entregas el aire frío y seco, sin gastar energía en este punto. Y del otro punto tenemos la salida de reactivación. Entra la reactivación, calienta, pasa por la cuarta parte de la rueda de secante y ahora sí la mandamos a un área, donde esta área viene siendo el aire húmedo, que sería enductarlo fuera de nuestro proceso para que no se vuelva a meter otra vez esa humedad. En nuestra parte de enfriamientos evaporativos, tenemos el el enfriador evaporativo, que es el que habíamos comentado que viene siendo como un aire lavado. Acá lo tenemos, es el mismo panel que está acá, se coloca en esta estructura, se le coloca un sistema de bombeo, se moja el panel, forzamos el flujo del aire que pase a través de él y lo que hacemos es enfriamos el aire y también le aportamos humedad, pero no en todos los sitios nos favorece este sistema, ya que tiene que ser en sistemas donde el clima es seco y no tenga mucha humedad en el ambiente. Muy bien. Y otro sistema que tenemos es de la serie Atom Spray. El Atom Spray lo colocamos mucho en bodegas.
donde se requiere un confort y lo que hacemos es aire por rocío. Es, el aire lo esparcimos, más bien el agua la esparcimos en toda la bodega y se siente una sensación agradable ya que este está refrigerando. Y ya sería todo. Muy bien, Gus, Ujú. muchas gracias. La verdad es que el tiempo no nos va a alcanzar para las preguntas. Amigos, por favor, todas las preguntas las vamos a estar contestando. Nada más que ahorita por el tiempo no vamos a alcanzar a leerlas. Gustavo, te agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias, Amigos, Liz. les recuerdo que vamos a tener más sesiones el día de mañana y el día jueves y los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias a todos.